Vamos. Buenas Bueno, tardes, oyentes, ¿cómo les va? ¿cómo estás? ¿Todo bien, Fiorella? Todo bien, Gustavo. Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy entonces. Se- Es conocido de la casa. es un amigo Muy, de la casa, sí. es aparte amigo de la casa. Bien, estamos hoy con Álvaro El Vasco Soto, dirigente del Partido de los Trabajadores y además integrante del PIT-CNT. Así que bueno, bienvenido Álvaro. Bueno, muy agradecido de que otra vez esté por aquí, Nosotros eh, también. brindándome la posibilidad de poder expresar bueno, lo que es nuestra opinión sobre la situación política actual, la situación del movimiento obrero y las luchas que tiene actualmente el conjunto de la población, ¿no? Bien, Álvaro, nos vas a estar contando un poco, ¿verdad?, sobre lo que es el paro de mañana, quiénes lo convocan, qué es toda la movida que hay alrededor de él y, bueno, un poco cuáles son las demandas que tiene el partido. Sí, en realidad lo que nos interesa señalar es lo siguiente, que hay una situación muy contradictoria, ¿no? En todos los aspectos, no tanto en el económico, en el social como en el político. O sea, es decir, económicamente tenemos un país que salió de la pandemia, que crece económicamente porque creció su Producto Bruto Interno, crecieron los ingresos de los grandes exportadores, o sea, hay un sector de la población, los que normalmente llamaban las conferencias de prensa del gobierno los mayaoros, que han crecido en su capitalización, crecieron también los bancos. Creció la recaudación estatal también, porque por la vía de la inflación, o sea, también creció mediante el IVA, mediante el IRPF, también creció, digamos, esa recaudación estatal. Sin embargo, las medidas que se proponen para todo este periodo son de una gran austeridad y ajuste sobre la población trabajadora. Es decir, la mayoría de los convenios que se han discutido han cerrado a la baja, ninguno tiene ya no aumentos salariales, sino tienen ni siquiera recuperación salarial de lo perdido. Y los presupuestos de la rendición de cuenta también, es decir, no se recupera el salario perdido durante todo este periodo de aumento de la inflación. Que la inflación está marcada por una situación internacional, ¿no? O sea, la inflación se ha disparado en todo el mundo, o sea que no solo por lo que se llama la confrontación entre Rusia y Ucrania, sino por una dinámica del propio mercado capitalista que ha tenido una tendencia al alza de los precios y al alza de los productos de primera necesidad, ¿no? Sobre todo. Entonces vamos a una situación en la cual hay liceos que se ocupan contra la reforma educativa, eh, grandes movilizaciones en la educación y paralizaciones porque ese presupuesto no solo tiene la reforma educativa, sino tiene un recorte en lo que tiene que ver con el salario y con las partidas para no precarizar la educación, no hacerla más precaria la educación. Hay una tendencia a la privatización también de la educación, que es la que se oponen la mayoría de los gremios y el estudiantado. Por otro lado, hay gremios que se han declarado en conflicto frente a nuevos avances privatizadores, como es el caso de SUTEL, como es el caso de ANCAP, como es el caso de UTE. Hay un reclamo de que ingrese personal a nivel de los bancos, que ahora surgió un llamado en el Banco República, pero que es totalmente paliativo frente al hecho de que el desempleo juvenil ha avanzado muchísimo y la precarización va de la mano de ese desempleo juvenil porque en general los jóvenes consiguen puestos de trabajo a través de pasantías que no recogen los beneficios que tienen los convenios colectivos del lugar, a través de ONG o a través de los planes de jornales solidarios o ABC, como existen en las intendencias, que también precarizan el trabajo al extremo de que ni siquiera abren derechos de antigüedad, de seguro de paro, de indemnización por despido, son totalmente trabajo golondrina. Entonces, ese conjunto de situación económica que se plantea eh, encuentra un debate político que está planteado en torno a una serie de chicanas sobre el comportamiento, digamos, de los políticos, más que sobre las políticas que se están aplicando.
Tanto es así que parece bastante contradictorio que hoy se llame a un paro general, o sea, que estemos en vísperas de un paro general contra la reforma de la seguridad social, contra el achique salarial, contra la pérdida de empleo, contra la precarización, por el respeto a la negociación colectiva, contra la reforma educativa, y a la misma vez ayer ya era convocado a una reunión donde el presidente de Frente Amplio asiste para una especie de concertación o de acuerdo. Te referís a la cumbre. Claro, una concertación o acuerdo, una convocatoria que tiene como destino el acordar con quienes están impulsando estos planes del gobierno. Entonces quiere decir que se atisba ya, en el marco de una lucha, no una perspectiva para lograr las reivindicaciones que están planteadas por el conjunto de los gremios, por el propio PCNT y por la propia Intersocial, porque hace unos días, el martes creo de la semana pasada se convocó una reunión donde participaban la FEB, FUBAN, jubilados, el PCNT, para que el paro fuera lanzado por la Intersocial. Entonces, si el paro es lanzado por la Intersocial, quiere decir que hay una plataforma común del pueblo trabajador y otras organizaciones que van para resolver las reivindicaciones que hay en curso. Parece bastante contradictorio que en vez de estar discutiendo un plan de asambleas para discutir cómo la seguimos, porque la calle está planteando claramente que él no va a retroceder en la reforma educativa, que respalda esa reforma educativa, que no va a retroceder en la reforma de la seguridad social, con independencia que tiene fracturas por todos lados dentro de la coalición de gobierno. O sea que lo que plantea claramente es que si acá no hay una lucha y una movilización para conseguir esas reivindicaciones y hacer retroceder los planes de gobierno van a ir. Y hay una deriva de ese debate a nivel parlamentario o a nivel electoral que no tiene ninguna consecuencia práctica. Es decir, que llamen a interpelar al ministro Heber sobre el pasaporte con Marcet, no tiene ninguna consecuencia práctica para la lucha que hoy se está instalando a través de este paro general para mañana. Que se plantee una convocatoria a una especie de concertación para bajar la pelota al piso entre los partidos políticos, más que una consecuencia, es decir, favorable a la lucha que está planteada, a los reclamos que están planteados, uno podría hasta decir o hasta suscribir parcialmente lo que dijeron los socialistas, que esto era un gol en contra de Pereira. Es decir, ¿por qué se lo plantea en una instancia donde hay una lucha y una demanda frente al gobierno y él acuerda con que hay que bajar la pelota? Por lo tanto, hay que no demandarle al gobierno lo que no está concediendo, sino bajar la pelota. Eso, es decir, en blanco y negro es así. Y tú, ¿por qué decís que Pereira habría concertado en realidad con la oposición? Bueno, toda la prensa informa eso de esa reunión, de dicha reunión. Si viene un pasaje de facturas, de los dichos de fulano, los dichos de Mengano, los dichos mediáticos, la actitud de Delgado de presión sobre la periodista de TV Ciudad, los dichos que se dijeron sobre Carrera, los dichos que se dijeron sobre Echeverría, creo que fue el que renunció a... no me acuerdo ahora cómo es que se llama, el que renunció al Ministerio del Interior, Sí. ¿no? A la subsecretaría del Ministerio del Interior. Pero, o sea, todo parece un debate de caballeros, ¿no? Vamos a cuidar el lenguaje, vamos a cuidar nuestra ida y vuelta a la discusión, cuando lo que acá está planteado es un debate en términos a un programa de gobierno y un programa que reclaman los trabajadores. Es decir, sobre lo que hay que pronunciarse es sobre eso nada más. O sea, básicamente tú lo que decís es que Pereira hizo un cambio de figuritas con el gobierno, por llamarlo de alguna manera, para Yo creo mitigar un poco las acciones del gobierno anterior. Yo creo que el tema es el siguiente, ¿viste? Hay un pasaje del gobierno anterior, dice que bueno, que todo es culpa de lo que pasó en el gobierno anterior, el gobierno presente. Y el Frente Amplio dice que no, que bueno, que son medidas que está tomando este propio gobierno. Pero lo concreto es que hay medidas que está tomando este gobierno que se oponen por el vértice a lo que demandan los reclamos de los trabajadores, los reclamos del PCNT, los reclamos de fútbol, los reclamos de la FEB, los reclamos de Intersocial, en todos los aspectos. Tanto en el aspecto de la defensa de las empresas públicas, en la defensa de los puestos de trabajo con convenio, en la defensa del salario, en la defensa de la negociación colectiva, como
además en la defensa de que la reforma educativa no sea una reforma para privatizar la educación y para colocarla sometida al mercado, sino sometida a la educación de los ciudadanos, que ese es el verdadero fin de la educación. No subordinarse a la política de mercado, sino subordinarse al interés de la educación general de la población y de los jóvenes. Entonces, eso significa también un recorte de salarios de los trabajadores de la educación. Entonces, lo que vemos es que hay un programa que choca con la política de gobierno y que ¿cuál sería una posible salida acordada? Que el gobierno tendría que ceder determinadas cosas que se está proponiendo. Por ejemplo, se habla claramente que la reforma de la seguridad social va a ser no solo, es decir, retrógrada en el sentido que la gente va a tener que trabajar más y va a tener que aportar más años, sino que aparte retrógrada en el sentido que no toca para nada todas es decir, los subsidios que le han hecho las patronales durante todo el periodo anterior y durante los años anteriores, no solo sobre este gobierno. Esto viene de gobiernos atrás, el subsidio a las patronales con respecto al aporte al BPS, donde las empresas privadas son las que menos aportan al BPS. Es decir, ese punto no se discute el problema de la edad y el problema etario del país. Cuando cualquiera sabe, porque es la razón del artillero, que si el problema etario del país es que la gente veterana va a trabajar más años, el empleo juvenil va a aumentar. Y los informes dicen eso. Los informes de Cuesta Duarte, los informes de las organizaciones de jubilados, dicen que de mantenerse esta reforma de la seguridad social, el, el desempleo juvenil llegaría al doble de lo que es hoy. Cuando es uno de los porcentajes más altos de desempleo, el tema de la desocupación a nivel juvenil. Entonces, estamos creando un panorama que no se corresponde con lo que fueron a discutir ayer a ese pacto de caballeros con respecto a bajar la pelota al piso. Es decir, si uno pretende representar los intereses populares, no va a esperar a que termine un gobierno para que lo voten, lo va a representar concretamente en la práctica y en las acciones cotidianas inmediatas que están planteadas por las organizaciones populares. Es decir, no hay nada que discutir acá, discutamos en el Parlamento la ilegalidad de los desalojos de las ocupaciones, la ilegalidad de que se reduzca el salario de los trabajadores, la ilegalidad que se privatice el agua, que se privatice Antel, que se privatice ANCAP. O sea, discutamos eso. Y la organización política que quiera asumir la defensa de esos intereses populares tiene que hacerlo en la práctica y en forma cotidiana. No reunirse con los popes de las reformas contra el pueblo para decir bajemos la pelota al piso. Porque adelanta casi que un principio de defección de la lucha que está instalada. Fue un llamado de Fernando Pereira. Bueno, pero Pereira no es Pereira, es el presidente del Frente Amplio. ¿No? No es la figura Pereira, es el presidente del Frente Amplio. Sí, tiene una investidura en realidad que no le permite No va, ser él, tiene que claro, no va a título primero que personal. nada. Y aparte es un presidente del Frente Amplio que viene de la presidencia del PCNT, o sea que no viene de cualquier lugar, ¿no? Bueno, pero capaz que eso es lo roño también un poco, de que el PIT-CNT esté un tanto politizado. Entonces, lo que capaz que convendría ahí sería buscar como un equilibrio polipartidista que defienda los intereses de todos. Entiendo que por ahí eso es lo que complica también un poco las negociaciones en estos casos. Lo que pasa que en realidad... Y lo digo como hija de dirigente sindical, ojo. Lo que pasa es que no es que el problema es que esté politizado, el problema es para dónde está politizado. Ahora. O sea, porque politizado es como decían los griegos, todo es política en la vida de la ciudad, ¿no? Es la vida de la ciudad, la política. Sí, el tema es el tema es lo político partidario que el tema es a qué política nos adherimos y a qué política defendemos y por qué política luchamos. Entonces, obviamente, lo que está hoy arriba de la mesa son dos políticas que aparecen como antagonistas. No hay un camino del medio. Si yo quiero generar un camino del medio, o una de dos, o me llevo chichones de los dos lados de la cabeza, o me termino pasando a un lugar que no es el que se corresponde con las reclamaciones populares. Es decir, esto ya empezó cuando se discutió la LUC, cuando se discutía la derogación de toda la LUC.
se llegó al acuerdo de 135 artículos, dejando cosas para atrás, donde estaba inclusive la comisión, la comisión de expertos para discutir la reforma de la seguridad social. El haber dejado eso afuera, de alguna forma, fue una señal que estaban dispuestos a discutir una reforma de la seguridad social que no era para mejorarla, que a todas luces era para empeorarla. Entonces, hoy tenemos arriba de la mesa nuevamente este tema, la reforma de la seguridad social, que obviamente abre crisis a nivel de la coalición porque hay costos políticos a pagar y nadie los quiere pagar. Cabildo Abierto habla ahora de que se va a abrir de la propuesta original, que quiere hacerle modificaciones, ¿no? Eh, bueno, como con otros temas, ¿no? Como el tema de la eutanasia o el otro, ya empieza a haber fracturas y cada vez que se arrima el proceso electoral más fracturas hay. Porque obviamente la situación del país reclama otra cosa. La situación del país y de la población reclama otra cosa. Entonces, en este marco, lo que quiero decir es que no se trata de un acto democrático. No estamos en una situación en la cual discutimos en pie de igualdad. Es decir, yo como integrante de la educación, ¿no? Como docente o como estudiante o como parte de la comunidad educativa, no discuto en pie de igualdad si quiero defender mi reclamo con una movilización y por lo pronto quiero ocupar los centros de estudio como un derecho de la extensión de huelga y me vienen a desalojar con la policía. Estoy frente a un acto despótico del Estado para impedir mi movilización y mi lucha. Y no es que sea legítimo ese desalojo, porque ya hay un debate en el Parlamento ahora sobre que para que fuera legítimo tendría que ser constitucional. O sea, tendría que ser votado por el Parlamento la habilitación a desalojar, no por decreto de un ejecutivo, no por decreto de Vázquez o de la Calle o de Mujica, sino que tendría que haber sido votado en el Parlamento y haber sido la reglamentación o restricción del derecho a huelga y su extensión con la ocupación votado en el Parlamento. Eso es lo que se discute hoy, pero hasta ahora no se discutió nada. Se discutió después que ocupan liceo todos los días los estudiantes, ocupan el IPA, ocupan los centros de formación docente, ¿no? Entonces ahora se empieza a discutir, porque se ve que se viene, que el agua les pasa por arriba. Entonces me parece que lo que corresponde es que, en la medida, yo considero que el paro va a ser muy masivo, es una cosa bastante novedosa de que el transporte haya, si bien está en el medio de un conflicto COPSA, y eso colabora, pero es una cosa novedosa que el paro de transporte sea también general, en el día del paro general. Muchas veces no ha parado el transporte, bajo la excusa de que había con la mitad de las unidades de mañana y la otra mitad de tarde, por ejemplo. Claro, pero, o sea, bajo la excusa de que había movilizaciones, esto, lo otro, siempre el transporte como que se salía del paro. Es una novedad que pare, porque eso aparte va a ser más masivo el paro. Y no solo que va a ser más masivo, sino que va a colocar, el problema es qué va a pasar al otro día del paro. Al otro día del paro, ¿qué va a pasar? Porque la Calle ya dijo que no iba a retroceder con la reforma de la seguridad social. Tampoco dijo que iba a retroceder con la reforma educativa. Es decir, estamos frente a un muro que no se desmorona con un paro de 24 horas. No. Lo que correspondería es que haya una red de asambleas en los lugares de trabajo, en la fábrica, en los centros de estudio, para ver cómo la seguimos. Si no hay novedades, ¿qué pasa? ¿Esperamos hasta el 2025? No tenemos garantía, porque el 2025 también, quienes van a participar del 2025 también anteriormente tuvieron una huelga de la educación, y también tuvieron recortes presupuestales, y también tuvieron enfrentamientos y paros con el movimiento sindical porque había políticas a las cuales no se sometían. Entonces el problema no es la salida electoral, el problema es cuál fuerza desarrolla el movimiento sindical, los trabajadores, los estudiantes, el pueblo en general, para imponer un cambio. Un cambio en el régimen económico, en el régimen social, en el régimen político. Y eso significa una deliberación. Todo lo contrario a lo que se hace. Es decir, se realizan muy pocas asambleas en los gremios. Son los gremios que están en conflicto. Pero esto merecería solo la Asamblea Nacional de Fútbol, que se reunió hace poco y que definió una
una política de acción en función de la defensa de la rebaja de los intereses para las cooperativas de vivienda que están por iniciarse, y la lucha por cartera de tierras y la lucha por más viviendas. Pero después esto merecería un congreso de los trabajadores, un congreso popular que planteara una alternativa frente a un parlamento que aparece sometido un día sí y otro también a los grandes intereses corporativos y empresariales. Bueno, es necesario que la gente se reúna en asambleas, en congresos, para abordar una nueva política. Porque no es que te voto cada 5 años y después haces lo que querés. ¿No? Es decir, porque eso es el mecanismo de lo que llaman hoy democracia. Bueno, pero la realidad es que también, o sea, creo que con el plebiscito de la LUC el marzo pasado, la gente también volvió a elegir al gobierno de alguna manera, porque Bueno, el gobierno estaba a favor de la LUC y la oposición en contra. Y pese a la campaña que se hizo, la gente igual, de todas formas, más del 50% de la población, no importa el más o el menos, pero la Constitución dice que el 50% más uno Sí, sí. ya basta para que gane. Y bueno, la gente también eligió no derogar la LUC. Entonces, eso Claro, pero creo que fíjate también vos, es una señal. Y ahí van todos. O sea, va el trabajador, el desocupado, el empresario. O sea, toda persona mayor de 18 años con credencial cívica votó. claro, pero te vota por un sí o por un no, no puede deliberar. No puede deliberar. Es decir, si yo estaba en contra de toda la LUC, tenía que votar por los 135 o a favor de la LUC. Es decir, no tengo. El plebiscito tiene esas características. Sí. O sea, tiene la característica de que no es una deliberación democrática. Es decir, es un pronunciamiento sobre lo que me proponen. Alguien Bueno, propone esto, alguien propone lo otro, y yo me tengo Los que. representantes también fueron los que, ¿Eh? los partidos representantes de alguna forma, fueron los que eligieron los artículos, porque no fue que la gente fue y dijo, por ejemplo, en el comité del Frente Amplio, quiero que deroguen tal o cual artículo. El Frente Amplio eligió cuáles eran los 135 artículos que entendía que necesitaba El derogar. proceso de discusión no empezó en el Frente Amplio. El proceso de discusión de la LUC empezó en el PCNT y en Fútbol. Bueno. ¿No? En realidad había una posición contraria a toda la LUC, en principio. Luego se introdujo una posición del Frente Amplio, que inclusive la propiciaba Pereira también adentro del PCNT, porque yo en ese momento estaba en la mesa representativa y participé de toda esa discusión, que planteaba el hecho de que era inconveniente ir a un plebiscito. Que era inconveniente porque podía ganar la LUC, planteaba. Cuando perdió esa posición y se fue al plebiscito igual de todas maneras, y en principio era contra toda la LUC, se empezó a plantear que había que esperar a ver qué artículos estaba de acuerdo en el Frente Amplio, que generó una gran crisis en el movimiento sindical, porque muchos sindicatos entendíamos de que nosotros no teníamos por qué estar supeditados a lo que definiera el Frente Amplio. Y el Frente Amplio eligió por 135 artículos, pero dejó otros artículos afuera, que era, y yo por eso mencionaba lo de la seguridad social. Dejó la constitución de expertos para la reforma de la seguridad social, lo que quiere decir que es dar una veña para que otros, los parlamentarios que se jubilan, son los tipos que se jubilan más rápido en este país, los que ganan más jubilación, vengan a discutir la seguridad social de gente que trabaja 40 años y que ahora le plantean que vaya a trabajar hasta los 70, o el presidente, que empezó a trabajar, yo que sé, a los, no sé, a los 40 y pico de años, porque le dejaron una banca. Entonces, es irrisorio que gente que no trabajó, o sea, que no fue obrera en ningún momento de su vida, que no trabajó, que no aportó al BPS, que no tuvo que trabajar más de 30 años para poder jubilarse, hable de una reforma, o que los patrones hablen de esa reforma, cuando son los tipos que han sido exonerados durante décadas de rebaja de aportes al BPS, o cuando han sido subsidiados en pandemia con el seguro de paro, haciendo trabajar a la mitad del personal, mandando al otro el seguro de paro bajo la excusa de la pandemia, siendo financiado también por los fondos del BPS. Entonces, a lo que voy a que hubo también un condicionamiento político para ver qué se plebiscitaba.
Eso fue así. Fue como el plebiscito aquel eh, contra las privatizaciones. No fue contra todas las privatizaciones, porque en ese marco quedó el gas afuera, quedó Pluna afuera, cuando el plebiscito de la papeleta blanca. Hubo La otra del agua. papeleta, ¿no? Hubo otra papeleta que era la rosada. Ujú. Pero hubo entes que lo dejaron afuera. Entonces, a mí me obligan a elegir entre una u otra. Entonces, quiere decir que no es el ejercicio de la democracia cotidiana de la deliberación y votamos y se vota a favor o en contra de una posición. Es más, hasta es irrisorio plantear en el Parlamento un carácter democrático de sus representantes cuando sinceramente participa una persona como Sartori que compró una lista y que tiene millones de dólares para salir a juntar votos y a comprar voluntades por ahí o engañar a la gente diciéndole que iba a regalar medicamentos y que no asiste al Parlamento. Es decir, señalar eso como un órgano de democracia representativa y democrática, realmente es una tomadura de pelo. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Que la gente empiece, o sea, que es lo que hace muchas veces, digo, que la gente empiece a enojarse con los políticos y termine apoyando a cualquier demagogo que dice que viene a terminar con el recreo, ¿no? Pero a lo que vamos es una situación de esas características. Vamos a una situación en la cual el descreimiento sobre la política burguesa, para hablarlo con absoluta claridad, porque lo que hay ahí es un parlamento de representantes de intereses sociales que no son los de la clase obrera ni de los trabajadores. En todo caso, van a negociar ahí intereses de la clase obrera y los trabajadores, con independencia que haya un obrero, ¿no? Sentado en el parlamento. No tiene que ver con que de dónde venís, sino que lo que defendés. Es decir, si yo voto como representante de los trabajadores, levanto la mano para votar un plan de precarización laboral y de violación de los convenios colectivos, de las leyes del país, como son los jornales solidarios y los planes ABC, yo no puedo decir que defiendo los intereses históricos de la clase obrera de este país, con independencia que me diga obrero, socialista o comunista. No lo puedo decir, porque estoy, es decir, levantando la mano para desconocer décadas de lucha para conquistar los convenios colectivos, para conquistar el derecho a la indemnización por despido, para conquistar las 8 horas. Es decir, estoy avalando la precarización y la violación de todas las conquistas obreras señaladas durante todo ese periodo. Entonces, a eso me estoy refiriendo con respecto a qué va a defender uno en un lugar. Y no importa cuántos votos tenés, vos vas a defender lo que intenta hacer la representación de tus intereses de clase como trabajador. Ujú. Entonces, ese es el problema que está planteado, es decir, en términos políticos, en el sentido siguiente. O la gente mira el debate político nacional por televisión y ve lo que discute el Parlamento, que también discute poco de la política nacional, porque lo que vemos más bien son todas las chicanas sobre que, bueno, lo que decía hoy, la interpelación al ministro, Carrera que se atendió en el hospital policial, el otro que también se atendió en el hospital policial, el otro que hizo Sí, la ex la mujer, entrega no sé qué más. del puerto, Otro el que otro que se compró el colchón en ANCAP, y otro que se la pone de- la o camiseta sea, son del todas PCNT cobranzas, y del ¿eh? Partido Comunista. Claro, por eso son todas cobranzas que poco tienen que ver con que la discusión política que se da en el Parlamento, a qué intereses de clase beneficia, a qué intereses de clase perjudica. Eso es lo que hay que clarificar. Preguntarle a Sisto Mano, que gracias a Dios se fue. Sisto Mano, ¿no? ¿Pero de dónde se fue? ¿De la UNAFU no se fue? ¿Está en la Sí, UNAFU? se fue, sí. No, si él Del otro participó lugar. en la reunión esta de lanzamiento de la Intersocial, participó él como representante de la UNAFU. Yo sentía ya que se iba, lo leí. Se habrá ido de viaje por un rato y habrá vuelto, como la calle a Buenos Aires. Pero, Capaz que fue a Londres. claro. El miércoles pasado, Vasco, sabés que tuvimos acá al director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, economista, y nos estuvo hablando sobre la reforma educativa justamente y de las necesidades en realidad que tienen tanto de los alumnos como los docentes de alguna forma modernizar los programas de estudio, porque claro,
Hoy está el tema del celular, la computadora, la tablet, etcétera, que eso genera también otras necesidades en los chiquilines y que por ahí no es como nosotros que somos de la época del papel y el lápiz. Entonces los chiquilines hoy les llama mucho más la atención el teléfono, que en un segundo ven 50 fotos, etcétera, etcétera, que obviamente prestar la atención a la maestra. Lamentablemente es la realidad que vivimos hoy día. Entonces, tú hablabas también del tema del recorte salarial. No entiendo desde dónde está enfocado eso, porque ya que este programa un poco lo que propone en realidad es también ayornar o actualizar la capacitación de los docentes, ¿verdad? Por la necesidad que genera la actualidad en sí. Sí, lo que pasa es que eso es un argumento muy falaz. Primero porque no hay una oposición a los instrumentos tecnológicos de avance para... No esa es la discusión, no ese es el tema. El tema concreto es que hay todas las asambleas técnico-docentes, yo te lo digo porque aparte soy docente de UTU, ¿no? Entonces, digo, he visto y he participado en las... Han rechazado la reforma. O sea, una de dos, o el 97% de los docentes no ven este problema y los iluminados que están en los escritorios de la ANEP lo ven todos, pero los que vamos todos los días a dictar clase, vemos que en realidad lo que hay es, primero, una menor presencia de docentes, porque hubo recorte de horas y de elección de grupos en el año que pasó, de educadores. Es decir, eso obviamente es una rebaja salarial para los docentes, porque los docentes cada año tienen que ir a elegir sus horas. Si bien si sos efectivo tenés 20 horas aseguradas, si sos interino no las tenés, te quedaste sin trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, los planes están abocados a una precarización sistemática de los contenidos educativos. Es decir, que te coloquen el hecho de que ya no vas a repetir anualmente, sino que podés pasar 2 años y recién repetís a los 2 años, es porque querés ir a la baja en las exigencias del nivel educativo. Y la baja de las exigencias del nivel educativo está atada de la mano a transformar los centros de estudios en guarderías de contención y no de formación de jóvenes. Por eso te dan la elección ahora de elegir historia o elegir geografía, y si el estudiante agarra y no elige historia, flaco favor le hacemos a la ignorancia. O no elige geografía, flaco y favor también le hacemos a la ignorancia, porque no existe educación al margen del espacio y el tiempo. Un individuo se tiene que situar en el espacio y en el tiempo que vive para poder formarse. Entonces no es el problema del celular, al contrario, serían ayudas superiores. El problema es los contenidos educativos. Ahora vamos a calificar con letras. Como se hace en Estados Unidos. Bueno, pero estas reformas no surgen de acá. Estas reformas vienen del Banco Mundial, del FMI, son todas para que la educación quede subsumida no al carácter de formación del individuo como ser pensante y con autonomía propia para vivir en el mundo y conocer los problemas que tiene que enfrentar, más allá de lo que se especialice, sino en función del mercado. Entonces tenemos cursos cada vez más precarios, o sea, es decir, yo no formo una persona que es un técnico y después se especializa en soldadura, o un mecánico y después se especializa en determinada mecánica, en industrial o mecánica automotriz. No, yo formo a alguien que se dedica a arreglar esta marca de autos, los coches eléctricos ahora. Entonces quiere decir que hay una educación que está subordinada a los vaivenes del mercado y las inversiones de las empresas, y no de la formación, de la cual toda la vida Uruguay se dio, es decir, se sacó cartel, sino a la formación de las personas como seres pensantes, y que comprenden el mundo en que viven, el universo que viven, más o menos, pero que se forman desde ese punto de vista. O sea, el carácter universal de la educación se va aplastando para transformarlo en una educación sometida y subsumida a la necesidad del mercado.
Entonces, este es el centro de la reforma, pero no de esta reforma en Uruguay, de la reforma que se intentó instalar en Argentina tiempo atrás, y de la reforma que recorre en todo el mundo. Es decir, no le interesa generar personas que se formen en las ideas de Baferreira o en las ideas de... O sea, no le interesa formar gente de esas características. Le interesa formar gente que sepa actuar en una línea de producción más o menos sofisticada. Entonces, el tema de la reforma no es un problema de la tecnología. Al contrario, la tecnología sería un auxiliar muy importante para formarte más rápido. Si vos me decís que entras en Google, yo antes tenía que ir a una biblioteca para leer un libro. Ahora le digo al pibe, mirá, entra en Google, buscate este texto y de ahí lo bajas y lo lees, ¿no? O sea que tengo más, pero ese no es el problema de la buscar en reforma cuál educativa. disco de Encarta estaba la información. Claro, pero ese no es el problema de la reforma educativa, ¿entendés? O sea, hay una deformación sobre lo que se discute sobre la reforma educativa. No es eso lo que se discute sobre la reforma educativa. Lo que se discute son los contenidos de la reforma educativa y por algo lo digo claramente. ¿Cómo alguien dice, me patotean, no se puede, no quieren discutir la reforma? Pero todas las asambleas técnico-docentes te dijeron que no. ¿Querés hacer una reforma educativa sin docente? ¿Quién la va a hacer? La hicieron en otro lado entonces. Entonces, ese es el nudo que está atrás de esta discusión. Bien. Hemos pasado de... Nos Bueno. despedimos. Muchas gracias, Vasco, No, por no, habernos muchísimas gracias a acompañado. ustedes. Disculpen de repente capaz que me extendí demasiado en alguna de las respuestas, No, No. pero les agradezco mucho. hay un Gracias a gusto ti por por nuestro acompañarnos. que hayas venido a Gente en Obra. Sos uno de los primeros que vino Gente en Obra, con eso te digo todo. Soy como un pionero de la casa. Sos un pionero. Tenés que ponerte la Bueno. camiseta. Y Y saludo aparte la a visita todos los asiduamente. oyentes. ¿Eh? Aparte la visitas asiduamente. Sí, sí, sí. La pandemia nos tuvo medio distanciado, pero bueno, Es verdad. hemos vuelto. Ahora estamos al firme. Bueno, Un gusto. Un bueno, gusto. Gustavo. Que pasen Un bien. gusto, Vasco. Bueno. Y Gustavo, a vos te veo el miércoles que viene, a las 18 horas entonces nuevamente en el A día. las 18 acá. Con todo el equipo de Fénix. Sin hacer